Mi suegra echó a mis hijos de la Pascua por malcriados, así que le arruiné la fiesta y nunca más volvió a mandarnos. Si hay algo que aprendí desde que entré en esta familia, es que mi suegra siempre dejó clarísimas sus preferencias. Ella idolatraba a su hija, Patricia, y despreciaba a cualquiera que no orbitara alrededor de ella. Su hijo, mi esposo, siempre fue tratado como un accesorio de segunda. ¿Y yo? La oportunista que tuvo la mala suerte de casarse con el hijo equivocado. ¿Pero mis hijos? Esos eran un problema todavía más grande. Desde que nacieron, mi suegra se encargó de dejar claro que no los consideraba parte de la familia de verdad. Todo giraba en torno a Patricia y sus hijas, las joyas de la corona. Durante años, me tragué el desprecio y las indirectas porque mi esposo insistía en que era mejor evitar pleitos. Pero esa Pascua, mi paciencia se acabó. Todo empezó unas semanas antes del feriado. Mi suegra ya había mandado los mensajes en el grupo de la familia, confirmando el almuerzo de Pascua, como hacía cada año. El evento sería en la casa de campo en Valle de Bravo, que siempre rentábamos en esas fechas especiales. Yo ya estaba organizando todo. Regalos para mis hijos, ropa nueva y hasta unos postres que iba a llevar. Ellos estaban ilusionados. Les encantaba la Pascua. Y aunque sabían que la abuela no era la persona más cariñosa del mundo, todavía veían ese día como una oportunidad para jugar con los primos y buscar huevos de chocolate. Pero entonces llegó la llamada. «Hola, querida», dijo mi suegra con ese tono falso que yo ya conocía. «Te hablo para lo de la Pascua». En el instante supe que venía mierda. «Ah, sí, ya nos estamos organizando», respondí. «Pues, sobre eso». Hizo una pausa dramática, como si estuviera escogiendo bien las palabras. «Este año creo que sería mejor si ustedes no vinieran». Por un momento pensé que había escuchado mal. ¿Qué? Es que, bueno, Patricia pidió que fuera una celebración más reservada, ¿sabes? Un ambiente más tranquilo, sin tanto ruido, para que pueda descansar un poco. Ya me estaba encendiendo. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Soltó un suspiro, como si tuviera que explicarme algo obvio. Es que, querida, tus hijos... Bueno, son un poquito difíciles, tú sabes. Se me puso la vista roja al instante. ¿Mis hijos difíciles? Ellos jamás habían hecho nada para merecer eso. Al contrario, eran niños educados, respetuosos, que sabían comportarse. No eran santos, claro, pero nunca armaron escándalo en las reuniones familiares. Muy diferente a las nietecitas perfectas de ella. Las hijas de Patricia eran un verdadero terremoto. Gritaban todo el tiempo, corrían por la casa, se subían a la mesa, se aventaban la comida unas a otras y una vez hasta tiraron una charola entera de enchiladas sobre mi bolsa. ¿Y adivina qué? Nunca era su culpa. Mis hijos jamás dieron problema alguno. ¿Qué quieres decir exactamente con eso?, pregunté. Ella se rió, como si yo fuera ingenua. Querida, solo digo que algunos niños son más refinados que otros. Se me subió la sangre. ¿Refinados? Sí. Las hijas de Patricia, por ejemplo, son muy bien criadas. Saben comportarse, diferente de algunos niños que, bueno, son un poco más inquietos. La verdad me dieron ganas de mandarla a la chingada, pero me contuve. ¿Entonces me estás diciendo que mis hijos son malcriados y que no son bienvenidos? Yo solo creo que sería mejor para todos si ustedes pasaran la Pascua de otra manera. La arrogancia en su voz me hizo querer atravesar el teléfono y darle un golpe. Entiendo, dije sintiendo cómo la rabia me subía. Entonces, según tú, las hijas de Patricia pueden gritar, maldecir y aventar comida a los demás sin problema. Pero mis hijos, que nunca han hecho nada de eso, ¿esos son los maleducados? Ella soltó una risita corta. Bueno, querida, sé que puede ser difícil de aceptar, pero algunas familias simplemente tienen más clase que otras. Eso fue la gota que derramó el vaso. Respiré hondo, tratando de no perder la cabeza. Muy bien, dije con la voz lo más controlada posible. Nada más para que quede claro. ¿Nos estás desinvitando de la Pascua? No es así. Claro que sí, lo interrumpí. ¿No quieres a mis hijos ahí? Pues no te preocupes. Nunca más van a poner un pie en tu casa. Ni ellos ni yo. Se quedó muda por un momento. ¡Ay, querida! ¡Estás exagerando! ¿Exagerando? Me reí con desprecio. Acabas de decir que mis hijos no tienen clase y que no son bienvenidos. En el almuerzo familiar. ¿Y todavía quieres que me lo tome tranquila? Bueno, yo solo estoy intentando mantener la armonía en la familia. Solté una risa sarcástica. ¡Qué curioso! Porque parece que la única armonía que te importa es la de Patricia y sus hijas. Ahora estás siendo infantil. Y tú estás siendo asquerosa. Colgué antes de que pudiera soltar otra palabra. La sangre me hervía. Mis hijos eran los niños más dulces del mundo. ¿Y ahora iban a quedarse fuera de la Pascua porque mi suegra quería bajulear a su hija consentida? No, eso no se iba a quedar así. Agarré el celular y le marqué a mi esposo de inmediato. En cuanto contestó, solté todo de golpe.
¿Puedes creer que tu mamá acaba de llamarme para decirme que nuestros hijos no tienen clase suficiente para pasar la Pascua con la familia? Él guardó silencio un momento y luego explotó. ¿Qué? Dijo que Patricia quiere un ambiente más tranquilo y que nuestros hijos son difíciles. Eso es absurdo. Voy a llamarla ahora mismo. Ni te molestes, lo corté. Ya le dejé clarísimo que ni yo ni los niños vamos a volver a poner un pie en su casa. Del otro lado de la línea, él suspiró, todavía furioso. No se cansa de hacer lo mismo, ¿verdad? No, pero esta vez no pienso dejarlo pasar. Y no lo iba a hacer. Esa mujer acababa de darme el pretexto perfecto para arruinarle la Pascua. ¿No quería a mis hijos en su casa? Perfecto. Pero ¿qué tal si ahora ella tampoco tenía dónde celebrarla? Yo ya sabía exactamente qué hacer. Después de colgar, me quedé un momento con el teléfono en la mano, respirando hondo pero sin poder calmarme. Mis hijos acababan de ser descartados como si no valieran nada. No importaba cuánto fueran educados, cariñosos o bien portados. Para ella, nunca iban a ser suficientes. Eso no era solo una desinvitación. Era un ataque directo contra mí y contra ellos. Volví a tomar el celular y llamé de nuevo a mi esposo, solo para asegurarme de que entendiera bien. Tu mamá acaba de llamarme para avisar que nuestros hijos no son bienvenidos en el almuerzo de Pascua. Hubo un segundo de silencio. ¿Qué? Así como lo oyes. Dijo que nuestros hijos no saben comportarse y que tu hermana necesita una Pascua sin niños, malcriados. Él bufó, incrédulo. Eso no tiene ningún sentido. Las hijas de Patricia son las que hacen escándalo todo el tiempo. Exacto. Pero para tu mamá, ellas son princesitas. Y los nuestros, un problema. Pude sentir cómo la rabia le subía por el teléfono. Voy a llamarla ahora mismo. Ni te molestes. Yo ya dejé claro que nunca más vamos a su casa. Mi esposo estuvo de acuerdo en el acto. Él siempre había sido el olvidado de la familia. El hijo invisible, mientras Patricia era la reina de la casa. Y ahora pretendían hacer lo mismo con nuestros hijos. Eso no se iba a quedar así. La noticia corrió rápido. Toda la familia se enteró de la decisión de mi suegra y se armó el alboroto. Algunos tíos y primos nos llamaron indignados. Otros intentaron convencernos de no tomarlo tan a pecho. «Tu suegra es así», me dijo una tía de mi esposo. «Tú sabes que siempre tuvo un cariño especial por Patricia». ¿Cariño especial? Me reí, burlona. Eso se llama favoritismo. Pero querida, es solo un almuerzo de Pascua. No, no lo es. Es otra prueba de que jamás aceptó a mis hijos. La mujer se quedó sin palabras. Yo no iba a dar marcha atrás. Mis hijos no eran basura para ser descartados cuando a ella le diera la gana. Mientras tanto, mi suegra seguía haciéndose la víctima. Yo solo quería una Pascua tranquila. Lloriqueaba en los grupos de la familia. Ahora me pintan como la villana. Y yo solo me reía. Si ella pensaba que alejarme de la familia iba a hacerme sufrir, estaba muy equivocada. Solo que yo quería más. Esa humillación no iba a salirle barata. En los días siguientes, empecé a planear nuestra propia Pascua. Quería que mis hijos tuvieran un día increíble, que ni siquiera pensaran en la abuela cruel que los había rechazado. Busqué resorts, hoteles, destinos, pero nada parecía suficiente. Yo quería algo especial. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea. La casa de campo. Esa maldita casa donde toda la familia se reunía para cada fiesta importante. El lugar donde mi suegra se empeñaba en exhibir a su hija perfecta y a sus nietas intocables. Una idea empezó a formarse en mi cabeza. Agarré el teléfono y le marqué al dueño del inmueble. «Buenas tardes. ¿La casa de campo en Valle de Bravo todavía está disponible para rentar en Pascua?» La respuesta llegó rápido. De hecho, todavía no la han reservado. Su suegra suele rentarla, pero siempre lo deja para el último momento. Sonreí. Entonces yo quiero apartarla. Pero, la verdad, me gustaría rentarla por 3 meses. El hombre se quedó callado un segundo. ¿3 meses? Así es. ¡Guau! Eso me viene de maravilla. ¿Quiere hacer el pago ahora? Sí. Y también quiero reservarla para Navidad, Año Nuevo y todo el año que viene. Del otro lado de la línea, el propietario casi se va de espaldas de la felicidad. Mientras cerrábamos el contrato, sentí una ola de satisfacción recorrerme el cuerpo. Mi suegra aún no lo sabía, pero estaba a punto de llevarse una sorpresa inolvidable. ¿Quería una Pascua perfecta? Pues ahora tendría que buscar otro lugar para lograrlo. Y yo me iba a encargar de que esa fuera la peor Pascua de su vida. Cuando confirmé el contrato de la casa en Valle de Bravo, sentí como si me hubiera quitado un peso de encima. No era solo una venganza, era un acto de justicia. Mis hijos nunca más iban a sentir que eran sobras en su propia familia. Ese lugar, que durante años había sido escenario de humillaciones disfrazadas de reuniones familiares, ahora era nuestro. Los días previos a la Pascua pasaron lentos, llenos de mensajes en el grupo familiar.
Mi suegra compartía fotos de conejitos de chocolate y decoraciones que planeaba llevar, como si nada hubiera pasado. Yo me mordía la lengua para no responder con la verdad, que esa casa ya no era suya, que pronto se toparía con la sorpresa de su vida. La mañana del sábado, recibí una llamada de Patricia. Contesté sin pensarlo. «Bueno, mira, no quiero pleitos», dijo con esa voz cargada de condescendencia. «Pero mamá está muy ilusionada con la Pascua. ¿Podrías ser un poco flexible?» ¿Flexible? Me reí con incredulidad. Tu mamá echó a mis hijos como si fueran basura. ¿Y ahora me pides flexibilidad? Exageras. Siempre exageras. Lo único que quiso fue un ambiente tranquilo. Ah, claro. Porque tus hijas corriendo como demonios por la mesa es tranquilísimo. Del otro lado se hizo un silencio pesado. Patricia respiró hondo. Tus niños no encajan, ¿sí? Y mamá solo intenta proteger la armonía. No encajan porque tu mamá nunca quiso que encajaran. Y si tanta armonía quieres, disfrútala en cualquier otro lugar, porque esa casa ya no es opción. No dije más. Colgué. Sentí una mezcla de furia y satisfacción. El domingo de Pascua amaneció soleado. Nosotros ya estábamos listos para salir al resort que había reservado. Mi esposo, aunque enojado por la situación, me dio un beso en la frente. «Gracias por defender a los niños», me dijo. «No es solo por ellos», respondí. «Es por nosotros». Nos subimos al coche con maletas, huevos de chocolate y la ilusión de pasar un día en paz. Pero lo que no esperaba era la llamada que llegó al mediodía. Era mi cuñado, el esposo de Patricia. «Oye, no sé qué hiciste, pero aquí en Valle de Bravo todo se fue al carajo». «¿Cómo que todo?» Llegamos y la casa estaba cerrada. El encargado dijo que ya estaba rentada por meses. Mamá casi se desmaya en la puerta. Todos los invitados afuera, con las mesas, la comida, los regalos, y sin dónde entrar. No pude evitarlo. Solté una carcajada tan fuerte que mis hijos voltearon desde el asiento trasero. «Pues qué raro», dije fingiendo inocencia. «Seguramente fue un error de tu mamá». «Un error nada. Aquí todos saben que fuiste tú». Lo escuché con calma. «Tal vez, pero dime algo. ¿Qué sintieron tus hijas cuando vieron a su abuela llorando en plena calle?» El silencio que siguió fue la respuesta más deliciosa que pude recibir. Cuando colgué, mi esposo me miró sorprendido. «¿Les cerraste la casa en la cara?» Ellos me cerraron la puerta a mí y a mis hijos primero. Solo devolví el favor. Pasamos el día entre risas, juegos de piscina y una cena increíble. Subí algunas fotos a mis redes. Mis hijos con orejitas de conejo, el pastel de zanahoria que había preparado, mi esposo abrazándolos bajo el sol. No era una venganza pública, era una manera de dejar constancia de que, sin esa familia, podíamos ser felices. Al caer la tarde, cuando creí que todo había quedado atrás, recibí un mensaje inesperado. No era de Patricia ni de mi suegra, sino de la tía Carmen, una de las pocas que siempre había sido neutral. «Necesito hablar contigo. Lo que pasó hoy desató algo más grande de lo que piensas. Te conviene enterarte antes de que lo hagan los demás». Bayer, me quedé mirando la pantalla, con el corazón acelerado. ¿Qué podía haber más grande que arruinarles la Pascua? ¿Qué demonios había descubierto esa tía? Cuando leí el mensaje de la tía Carmen, sentí un escalofrío en la espalda. No era una mujer que buscara pleitos ni disfrutara del chisme. Al contrario, siempre había sido de las que pedían calma y unidad familiar. Que ella me escribiera así, en privado, solo podía significar una cosa. Algo serio había estallado después de lo que hice. Le marqué de inmediato. Contestó con un suspiro cansado, como si llevara horas lidiando con el desastre. «¿Bueno?», pregunté ansiosa. «Ay, hija, lo que hiciste fue fuerte». «¿Fuerte?», solté una risa nerviosa. «No, fuerte fue que mi suegra sacara a mis hijos de la Pascua». Yo solo respondí. «Sí, te entiendo, pero tienes que saber lo que pasó después». Me acomodé en la cama del hotel, mientras mis hijos ya dormían rendidos por la tarde de juegos. «Dímelo ya, Carmen». «Pues mira, cuando todos se quedaron afuera de la casa, tu suegra perdió la compostura. Empezó a gritar que tú eras una desagradecida, que lo planeaste todo para humillarla. Pero lo peor no fue eso». Tragué saliva. «¿Entonces qué fue?» «Fue Patricia. Enfrente de todos. Dijo que tu esposo no había tenido los pantalones para controlar a su mujer. Que por su culpa ahora la familia estaba dividida. Y luego lo llamó un fracasado». Me quedé muda. Sentí un calor en el pecho, una rabia que me quemaba por dentro. ¿Le dijo eso? ¿A su propio hermano? Sí. Delante de los tíos, de los primos, de todos. Hasta tus sobrinas estaban ahí, riéndose. Fue humillante. Apreté el teléfono contra la oreja. Podía imaginar la cara de mi esposo escuchando algo así de la hermana que siempre fue la favorita. «¿Y qué hizo él?», pregunté. Se fue. No dijo nada. Solo agarró el coche y se fue. Cuando colgué, lo miré.
Estaba sentado en el balcón del cuarto del hotel, con una cerveza en la mano y la mirada perdida hacia la alberca vacía. Me acerqué despacio. ¿Es cierto lo que dijo Carmen?, pregunté en voz baja. Él no contestó enseguida. Dio un trago largo, respiró hondo y por fin me miró. Sí, Patricia me llamó fracasado. Y mi mamá no la detuvo. No supe qué decir. Lo abracé fuerte y sentí que se tensaba antes de ceder. Nunca había visto tanto dolor en sus ojos. No eres un fracasado, le susurré. Tal vez para ella siempre lo fui. El hijo que no brilló, el que no cumplió las expectativas, el que se casó con la equivocada. Lo solté para mirarlo de frente. ¿Y sabes qué? Que se jodan. Tú eres un buen hombre, un buen padre. Eso vale más que cualquier circo que monten Patricia y tu mamá. Él sonrió con tristeza, pero había algo distinto en su mirada, como si algo dentro de él se hubiera roto y al mismo tiempo despertado. Al día siguiente, la noticia corrió como pólvora. La escena en Valle de Bravo se había vuelto tema de conversación entre toda la familia extendida. Primos que hacía años no veíamos me mandaron mensajes para contarme que por fin alguien había desenmascarado el favoritismo de mi suegra. Otros, en cambio, me llamaron cruel, diciendo que había sido innecesario arruinar la tradición. En medio de todo ese ruido, recibí otra llamada. Esta vez, de la misma Patricia. Contesté solo porque quería escuchar qué excusa se inventaría. ¿Ya estás contenta?, me dijo, con voz cargada de veneno. Mamá lloró toda la noche. Y todo porque tú necesitabas protagonismo. No, Patricia, le respondí con calma. Mamá lloró porque por primera vez no pudo controlar a todos como títeres. Eres una egoísta. Destruiste la familia. La familia ya estaba rota desde el momento en que decidieron tratar a mis hijos como si no valieran nada. Yo solo les puse un espejo en la cara. Se quedó callada, pero pude escuchar su respiración agitada. Y entonces, como quien lanza una bomba, me soltó. Esto no se va a quedar así, te lo juro. Colgó sin dejarme responder. Me quedé con el teléfono en la mano, el corazón latiendo con fuerza. Sabía que Patricia era venenosa, pero nunca la había escuchado tan decidida, tan cargada de odio. Esa misma noche, mientras cenábamos en el hotel, mi esposo recibió un mensaje en su celular. Lo abrió y su cara se puso roja de furia. ¿Qué pasó?, le pregunté. Me mostró la pantalla. Era un mensaje en el chat familiar, una foto nuestra en el resort, con mis hijos riendo con las orejitas de conejo, y el comentario de Patricia. Claro, mientras unos arruinan tradiciones, otros se creen reyes en hoteles baratos. ¡Qué vergüenza ajena! No pude evitarlo. Se me revolvió el estómago. No era solo un comentario, era una declaración de guerra pública. Esa publicación en el grupo familiar fue como gasolina sobre fuego. Apenas Patricia escribió su comentario venenoso, los mensajes empezaron a explotar uno tras otro. Algunos tíos la apoyaban, diciendo que yo había actuado con maldad. Otros, en cambio, la callaban, asegurando que ya era hora de que alguien frenara su arrogancia. Yo no podía apartar la vista de la pantalla. Era como ver un ring de boxeo donde cada quien lanzaba golpes desde su celular. Mi esposo estaba rojo de la rabia. Cerró el teléfono de golpe y lo aventó sobre la mesa del hotel. ¡Ya basta!, gritó, llamando la atención de algunos comensales alrededor. Lo miré en silencio. ¿Qué piensas hacer?, le pregunté. Lo que nunca hice. Voy a enfrentarlas. Esa frase me heló. Él siempre había sido el hijo sumiso, el que callaba para evitar pleitos. Escuchar esa determinación me sorprendió y, al mismo tiempo, me llenó de un extraño orgullo. Esa noche, cuando regresamos al cuarto, él tomó el celular y escribió un mensaje largo en el grupo familiar. No me pidió opinión, no me lo mostró antes. Solo lo escribió con dedos firmes y lo mandó. Yo estaba sentada al borde de la cama, conteniendo la respiración. Minutos después me pasó el celular para que lo leyera. El mensaje decía: por años guardé silencio mientras mi mamá me trataba como un hijo de segunda y Patricia como si fuera menos que ella. Hoy, delante de todos, me llamaron fracasado. Ya no más. Si mi esposa y mis hijos no son bienvenidos, entonces yo tampoco lo soy. Prefiero construir mi propia familia lejos de favoritismos y humillaciones. El que quiera seguir con nosotros será bien recibido. El que prefiera seguir orbitando alrededor de Patricia, que lo haga. Pero no esperen que yo vuelva a inclinar la cabeza. Me quedé sin palabras. Era la primera vez que veía a mi esposo sacar todo lo que llevaba guardado. Era como si hubiera despertado de un letargo de años. El silencio en el grupo duró unos minutos. Y entonces llegó la respuesta de mi suegra. Hijito, no hagas esto. Nadie te llamó fracasado. Estás malinterpretando. Lo único que queremos es paz. Mi esposo bufó con desprecio. Paz, claro. Paz mientras todo gire alrededor de Patricia. Después, Patricia contestó con otro mensaje lleno de veneno. Qué dramático, hermano.
Siempre fuiste débil y ahora te dejas manipular por una mujer resentida. Allá ustedes con sus traumas. Yo sentí un nudo en el estómago. Iba a responder, pero mi esposo me detuvo con la mano. No, esta es mi pelea ahora. Lo dejé, y lo vi transformarse. En los días siguientes, la división se hizo más clara. Algunos primos comenzaron a escribirme en privado, diciendo, siempre supimos que tu suegra era injusta contigo. Otros, en cambio, nos dejaron de hablar. Pero lo más impactante fue lo que pasó el siguiente fin de semana. La tía Carmen nos invitó a un almuerzo tranquilo en su casa, asegurando que solo irían algunos primos cercanos. Aceptamos más por curiosidad que por otra cosa. Cuando llegamos, el ambiente era tenso. Había caras largas, susurros y un aire de conspiración. Apenas nos sentamos, uno de los primos, Julio, se levantó y dijo, tengo que decirlo. Todos sabemos que Patricia y tu mamá se pasaron de la raya, y la mayoría está cansada. ¿De qué hablas?, pregunté. De años de aguantar sus desplantes. Ustedes solo hicieron lo que muchos deseábamos. Yo lo miraba incrédula. Era como si de pronto se hubiera abierto una grieta en la familia. Lo que parecía ser un secreto compartido en silencio estaba saliendo a la luz. Mi esposo asintió, con los ojos brillando de una mezcla de rabia y alivio. Entonces no soy el único que lo veía. No, primo, intervino otra sobrina. La diferencia es que tú al fin te atreviste a decirlo en voz alta. Sentí una corriente de energía recorrerme, pero justo cuando parecía que el ambiente iba a convertirse en un acto de unión, la puerta se abrió de golpe. Era Patricia. Entró con el rostro desencajado, como una tormenta. Nadie la había invitado. Miró a todos, y luego fijó los ojos en mí. ¿Ya empezaron con sus reuniones secretas?, escupió con sarcasmo. ¿Ahora resulta que ustedes son los mártires y nosotros los villanos? El silencio fue sepulcral. Nadie se movió. Yo respiré hondo, sabiendo que estaba a punto de explotar un enfrentamiento que podía cambiarlo todo. Patricia avanzó unos pasos hacia mí, y con voz temblorosa de rabia, soltó la frase que me dejó helada. ¿Quieres que todos sepan lo que realmente hiciste para quedarte con la casa? El aire en la sala se volvió espeso. Patricia estaba frente a mí, con los ojos brillando de furia, mientras todos los presentes se miraban incómodos, sin saber qué hacer. La tía Carmen intentó intervenir, pero Patricia levantó la mano con un gesto dramático. No, que hablemos claro aquí mismo, dijo con voz firme. Todos creen que esta mujer es una víctima, pero no saben hasta dónde es capaz de llegar. Me cruzó los brazos, con el corazón latiendo fuerte. ¿Y qué es lo que supuestamente hice, Patricia? Ella sonrió con esa mueca venenosa que tanto la caracterizaba. ¿Les contó cómo consiguió la casa de Valle de Bravo? ¿O prefirió pintarse como una heroína vengadora? El murmullo entre los primos empezó a crecer. Yo respiré hondo. La renté, Patricia. Con mi dinero. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Con tu dinero?, rió con sorna. No me hagas reír. Todos saben que ni tú ni mi hermano tienen los ingresos para pagar meses por adelantado esa casa, ni mucho menos reservarla para Navidad y Año Nuevo. Entonces, ¿de dónde salió todo ese dinero de golpe? Sentí todas las miradas clavarse en mí. Era como si en segundos la sospecha hubiera contaminado el ambiente. Mi esposo dio un paso al frente con la voz dura. ¿Qué estás insinuando, Patricia? Ella lo miró con desdén. Lo que todos piensan, pero no se atreven a decir, que ella siempre tuvo un plan para apartarnos, y que no le importó gastar dinero que ni siquiera es suyo. ¡Basta ya!, intervino la tía Carmen. Patricia, no vengas a ensuciar más las cosas. ¿Ensuciar? Patricia levantó la voz. ¿Acaso no ven lo obvio? Esto no fue un impulso, fue algo calculado, fríamente planeado para dejar a mi mamá en ridículo. Yo cerré los ojos un segundo, intentando calmar la tormenta dentro de mí. Cuando los abrí, la miré directo a la cara. ¿Sabes qué es lo que de verdad ridiculiza a tu mamá? No es que yo haya rentado la casa. Es que durante años prefirió humillar a sus propios nietos, mientras defendía a tus hijas, aunque fueran las que hacían destrozos. Eso sí es una vergüenza. Patricia se quedó helada por un instante, pero enseguida reaccionó con violencia. «¡No te atrevas a hablar de mis hijas!», gritó. Mi esposo se interpuso entre nosotras. «Ya estuvo, Patricia. No tienes derecho a hablarle así a mi esposa». «¿Defendiéndola otra vez?», dijo ella con desprecio. «Qué patético. Siempre fuiste su sombra, y ahora resulta que eres su perro guardián». La tensión llegó al límite. Yo podía sentir la electricidad en el aire. Y entonces, uno de los primos, Julio, se levantó golpeando la mesa. «¡Ya basta!», exclamó. «¿No lo ves, Patricia? Todos estamos cansados de que ustedes se crean la realeza de la familia. Tu mamá y tú no son intocables». Las palabras de Julio resonaron en la sala. Varios primos asintieron en silencio. Patricia los miraba incrédula, como si no pudiera concebir que se atrevieran a cuestionarla. ¿Así que ahora resulta que todos son unos traidores?,
dijo con la voz quebrada por la furia. Está bien, pero esto apenas empieza. Agarró su bolso y salió dando un portazo tan fuerte que hizo temblar los cuadros de la pared. Me quedé en silencio, con las manos aún temblando. Sabía que Patricia no iba a quedarse de brazos cruzados, pero lo que no imaginaba era lo que venía después. Al llegar a casa esa noche, mi esposo recibió una llamada. Contestó en altavoz, y la voz de su madre llenó la sala. Hijo, necesito que vengas mañana. Patricia me contó todo, y si no aclaramos esta situación, te juro que los voy a desheredar. La amenaza cayó como un balde de agua fría. Nos miramos en silencio, sabiendo que aquella guerra familiar acababa de subir a un nivel que ninguno esperaba. No dormí casi nada esa noche. La amenaza de mi suegra me retumbaba en la cabeza como un eco constante. Los voy a desheredar. Y aunque nunca me había importado su dinero ni sus propiedades, sabía que esa frase no iba dirigida a mí, sino a mi esposo. Era otra manera de recordarle que, para ella, siempre había sido un hijo de segunda. A la mañana siguiente, él se vistió en silencio, con los ojos hinchados de cansancio y rabia. Yo intenté detenerlo. ¿De verdad vas a ir? Sí. Si no voy, ella dirá que no me importó. Y si voy, al menos la miraré a la cara. Lo acompañé. No estaba dispuesta a dejarlo solo frente a esa mujer. Llegamos a la casa de mi suegra en la Ciudad de México, y lo primero que vimos fue a Patricia parada en la puerta, con una sonrisa de triunfo. Así que al final sí vinieron, dijo, como si nos estuviera haciendo un favor. Quítate de en medio, respondió mi esposo con un tono que jamás le había escuchado. Entramos. Mi suegra estaba en la sala, rodeada de retratos de Patricia y sus hijas como siempre. Ni una sola foto de mis niños adornaba las paredes. Nos miró con gesto serio, aunque en sus ojos había un brillo de satisfacción. Estaba en su terreno. Hijo, empezó, no sabes cuánto me duele lo que pasó, pero tu mujer está destrozando la familia, y si sigues permitiéndolo, tendré que tomar decisiones muy duras. ¿Decisiones como desheredarme? La interrumpió él. Ella se tensó. Yo no quiero llegar a eso. Pero entiéndeme, tu hermana siempre ha estado a mi lado. Tú, en cambio... Él se inclinó hacia adelante, con los puños apretados. ¿Quieres la verdad, mamá? Nunca estuve a tu lado porque nunca me diste un lugar. Y ahora pretendes quitarme lo poco que me corresponde, solo porque no soportas que mi esposa te haya enfrentado. Mi suegra bajó la mirada por un instante, como si esas palabras le hubieran atravesado la coraza. Pero Patricia, en cambio, explotó. No te atrevas a hablarle así a mamá. ¿Quién eres tú para reclamar nada? Un mediocre que nunca logró nada, mientras yo levanté una familia como Dios manda. Yo no pude más. ¿Una familia como Dios manda? ¿De verdad? Tus hijas insultan, gritan y se burlan de todo el mundo. Y tú las celebras como si fueran princesas. No tienes moral para hablar de familia. Patricia se puso roja. Mi suegra golpeó la mesa con la mano. Silencio. Aquí mando yo. Y mientras yo viva, Patricia y sus hijas siempre tendrán prioridad. Ese fue el quiebre. Mi esposo se levantó de golpe. Entonces quédate con tu prioridad, porque desde hoy nosotros dejamos de ser parte de tu familia. La tensión fue tan grande que incluso Patricia se quedó sin palabras. Salimos de esa casa sin mirar atrás. Pasaron unos días en silencio hasta que llegó el cumpleaños de la hija mayor de Patricia. Mi suegra organizó una fiesta enorme en un salón de Polanco, como si nada hubiera pasado. Nosotros decidimos no ir, por supuesto, pero lo sorprendente fue lo que vino después. Varios primos también se ausentaron. Una sobrina me mandó un mensaje con una foto del salón semivacío. La mitad de los invitados no vinieron. Dicen que ya no quieren soportar a tu suegra ni a Patricia. Me quedé mirando la foto, incapaz de creer lo que veía. Esa fiesta, que siempre era el evento social del año en la familia, estaba siendo un fracaso monumental. Horas más tarde, otra foto comenzó a circular en el grupo familiar. Patricia, llorando en la mesa principal, con la cara desencajada y el maquillaje corrido. La imagen corrió como pólvora, y cada comentario la hacía más insoportable para ellas. Esa noche, mientras cenábamos en casa, mi esposo recibió una llamada inesperada. Era uno de sus tíos. Contestó y puso en altavoz. Sobrino, necesito decirte algo. Hoy en la fiesta, Patricia se puso como loca. Y delante de todos, dijo algo sobre tu esposa que no deberías dejar pasar. Me puse rígida. ¿Qué dijo? Pregunté. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea, y después, la voz grave del tío soltó la bomba. Dijo que tú no eres confiable, que escondes secretos, y que si la familia supiera la verdad, todos te darían la espalda. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Patricia no solo estaba herida, estaba dispuesta a inventar lo que fuera para destruirme. Las palabras del tío me persiguieron toda la noche. Si la familia supiera la verdad, todos te darían la espalda. No podía dormir.
Daba vueltas en la cama imaginando qué clase de mentira había inventado Patricia ahora, porque si algo sabía de ella, era que no tenía límites. Al día siguiente, recibimos la invitación para un almuerzo en un restaurante en la colonia Roma. Era de esos encuentros familiares improvisados que organizaban los tíos para reconciliar, aunque todos sabíamos que terminaban siendo otro campo de batalla. Mi esposo dudó, pero yo lo convencí. Si Patricia anda diciendo cosas de mí, quiero oírlo de frente. Llegamos al restaurante y apenas entramos sentí el ambiente cargado. Varias mesas juntas, todos hablando en susurros. Mi suegra en la cabecera, con su cara de mártir. Patricia a su lado, con esa sonrisa de superioridad que tanto la delataba. Nos sentamos, y el silencio se hizo incómodo. Fue Patricia la que rompió la calma. Qué sorpresa verlos aquí, después de todo lo que hicieron. Yo la miré con frialdad. Pues aquí estamos. Y ahora quiero que repitas lo que dijiste de mí en el cumpleaños de tu hija. Patricia se inclinó hacia adelante, disfrutando la atención. Solo dije lo que todos piensan, que tú no eres confiable, que llegaste a esta familia con un plan, y que algún día se va a saber. La mesa entera quedó en silencio. Los ojos se clavaron en mí. Mi suegra suspiró con dramatismo. Hija, no es necesario. Claro que sí, interrumpí con la voz firme. Si Patricia tiene algo que decir, que lo diga de frente. Patricia sonrió, como una gata que acorrala a su presa. Muy bien. ¿Quieren saber? Esta mujer le robó la casa a la familia. Seguramente convenció al dueño con mentiras. ¿Quién sabe cómo? Y lo hizo solo para humillar a mi mamá. ¿Eso les parece normal? Un murmullo de sorpresa recorrió la mesa. Yo me enderecé en la silla. ¿Robar? ¿Convencer con mentiras? Yo firmé un contrato, Patricia. Con mi dinero. Y si quieres, puedo traer los recibos. ¿Qué tienes tú? Nada más tu veneno. Mi esposo golpeó la mesa con la mano abierta. ¡Ya basta! Patricia, no tienes derecho a inventar calumnias sobre mi esposa. Pero Patricia no se detuvo. Ah, ¿no? Pues entonces explíquenme de dónde salió tanto dinero. ¿O tengo que ser yo la que diga que tal vez lo sacaron vendiendo lo poco que tenían, o endeudándose hasta el cuello? ¡Ya cállate!, grité, incapaz de contenerme. Estás hablando como si fueras investigadora, pero lo único que sabes hacer es destruir. El restaurante entero estaba mirando. Los meseros se detenían con las charolas en la mano. Algunos clientes sacaban discretamente el celular. Yo sentí que el mundo giraba más rápido, que estaba a segundos de perder el control. Entonces, de pronto, la voz de mi esposo se alzó sobre todo el caos. ¿Quieres saber de dónde salió el dinero? Te lo digo yo. Todos se callaron. Mi suegra lo miraba, expectante. Patricia sonrió, convencida de que había ganado. Vendimos mi auto, y usé mis ahorros de años. Sí, esos que nadie sabía que tenía, porque nunca presumí nada. Pero parece que para ustedes, si no lo cuentan en voz alta, no existe. El silencio fue brutal. Patricia se quedó sin palabras, y vi cómo la rabia le subía al rostro. Mi suegra bajó la mirada, avergonzada. ¿Contenta?, continuó él. ¿Querías la explicación? Pues ahí la tienes. Lo que pasa es que no soportas que por primera vez mi esposa les dio la vuelta. Yo lo miraba con orgullo, con el corazón latiendo fuerte. Era la primera vez que lo veía enfrentarlas de esa manera, sin miedo. Pero Patricia, incapaz de aceptar la derrota, se levantó de golpe. No te creas tan valiente. Esto apenas empieza. Si ustedes creen que la familia va a ponerse de su lado, están muy equivocados. Y salió del restaurante dejando un silencio incómodo detrás. Mi suegra intentó suavizar la tensión, pero varios de los presentes ya estaban comentando en voz baja, criticando a Patricia. Yo sabía que su máscara comenzaba a resquebrajarse. Cuando nos levantamos para irnos, un primo se acercó y nos dijo en voz baja: «Tengan cuidado, Patricia está desesperada, y cuando está así, es capaz de cualquier cosa». Me estremecí. No era solo un pleito familiar, se estaba convirtiendo en una guerra abierta. Esa misma noche, mientras guardaba los platos en la cocina, recibí un mensaje en mi celular. Era una foto tomada en el restaurante. Yo, con el rostro tenso, discutiendo con Patricia. Y abajo, un texto anónimo compartido en un grupo de WhatsApp de primos lejanos. Así se comporta la que dice ser madre ejemplar. Vergüenza. Me quedé helada. Ya no era solo Patricia. Alguien más estaba dispuesto a difundir el escándalo. Esa foto circulando en el grupo de primos fue la gota que derramó el vaso. No era solo Patricia. Había más gente dispuesta a alimentar el circo. Durante años mi esposo había cargado con el papel de hijo invisible, tragando desprecios y callando ofensas. Pero esa noche lo vi distinto. Ya no tenía la mirada apagada de antes, sino una furia contenida que estaba lista para estallar. ¿Ya viste esto?, me mostró el celular con la foto ampliada. Sí, respiré hondo. Es Patricia.
¿Seguro fue ella? No, dijo él con los ojos encendidos. Esta vez no voy a culpar solo a Patricia. Es toda la familia. Todos los que se callaron cuando nos humillaron. Todos los que rieron de mis hijos. Todos los que me hicieron sentir que no valía nada. Ya basta. Me tomó de la mano con fuerza. Quiero hablarles. A todos. 2 días después, se organizó una comida familiar en la casa de un tío en Coyoacán. Yo pensé que sería otra reunión llena de cuchicheos, pero cuando llegamos, mi esposo pidió la palabra apenas nos sentamos. Se levantó, con el rostro tenso pero decidido, y golpeó la mesa suavemente con el puño. «Tengo algo que decir», anunció. El murmullo se apagó. Todos lo miraban, sorprendidos de que justamente él, el que nunca hablaba, quisiera tomar el control. Incluso mi suegra arqueó las cejas, y Patricia se cruzó de brazos con una sonrisa burlona. «Durante años», comenzó, «acepté ser el hijo invisible, el que no brillaba, el que no importaba. Mi madre lo decidió así, y yo lo aguanté. Pero hoy quiero decirles que ya no voy a callar más». Su voz temblaba al principio, pero poco a poco fue tomando fuerza. «Ustedes han visto cómo mi mamá siempre puso a Patricia por encima de todos. Cómo mis hijos fueron tratados como intrusos mientras las hijas de ella hacían lo que querían. Y nadie dijo nada. ¿Saben qué? Yo también me culpé por años. Creí que tal vez era cierto, que yo no valía lo suficiente, pero ya no. El ambiente estaba cargado de electricidad. Algunos tíos lo miraban incómodos, otros bajaban la vista. Hoy por primera vez entiendo algo. No soy el fracasado que ustedes dicen. Soy un hombre que ha trabajado toda su vida, que cría a sus hijos con amor y que eligió a una mujer que tiene más valor que todos los aplausos falsos que se reparten en esta mesa. Yo lo miraba, con el corazón latiendo fuerte, orgullosa y conmovida. Patricia no aguantó más. «¿Qué discurso tan bonito?», dijo con sarcasmo. «Pero no cambia el hecho de que sigues siendo el segundón». «No, Patricia», respondió él con calma, y la miró directamente. «El segundón eres tú en tu propia vida, porque todo lo que eres depende de lo que mamá te da. Sin ella, no eres nada». Un silencio brutal cayó sobre la mesa. Patricia abrió la boca, pero no encontró palabras. Mi suegra, por primera vez, no pudo defenderla. Entonces ocurrió algo inesperado. Uno de los primos mayores, que siempre había sido cercano a mi suegra, habló en voz alta. «Tiene razón, siempre lo vimos. Siempre supimos que había favoritismo, pero nunca dijimos nada». El impacto fue inmediato. Otros comenzaron a asentir, murmurando en apoyo. Patricia miraba alrededor, incrédula, como si no pudiera entender que la muralla de silencio que la protegía se estaba derrumbando. Yo sentí un nudo en la garganta. Por primera vez, mi esposo no solo se defendía, estaba siendo respaldado. No era el hombre callado y opacado de siempre. Era el que, con unas pocas palabras, estaba volteando la historia. Pero justo cuando el ambiente parecía inclinarse a nuestro favor, mi suegra golpeó la mesa con fuerza. «¡Ya basta!», gritó, con los ojos llenos de lágrimas. «Si quieren estar del lado de él, háganlo. Pero recuerden quién siempre los sostuvo en esta familia. Recuerden quién los ayudó cuando lo necesitaban». Su voz quebrada dejó a todos en silencio, pero lo que hizo después nos dejó helados. Se levantó y salió corriendo de la sala, tambaleándose como si hubiera perdido el aire. El tío anfitrión corrió tras ella. Minutos después regresó pálido, con el celular en la mano. «Tienen que venir», dijo con voz tensa. «Su mamá está en el hospital». El caos estalló en segundos, y yo supe que esa guerra familiar acababa de dar un giro mucho más peligroso. El hospital estaba lleno de murmullos cuando llegamos. Era uno privado en la colonia del Valle, y apenas entramos a la sala de espera, vi a Patricia de pie, con los brazos cruzados y los ojos rojos de tanto llorar. Alrededor había tíos, primos y hasta conocidos que habían llegado al enterarse de la noticia. El ambiente era denso, casi sofocante. Mi esposo se acercó a la recepción para preguntar por su madre, pero Patricia lo interceptó con una furia que parecía contenerse a duras penas. «¿Contento?», le dijo, la voz cargada de veneno. «Mamá terminó aquí por tu culpa». Él la miró sin pestañear. «Mamá está aquí porque no soporta que la verdad saliera a la luz. No me culpes a mí por lo que ella misma sembró». Algunos familiares a su alrededor hicieron gestos incómodos. Era evidente que las divisiones empezaban a mostrarse. Unos se ponían del lado de Patricia, otros se mantenían en silencio, observando. Yo me mantuve cerca, respirando hondo para no perder el control. Un tío se acercó a mí en voz baja. «No se dejen intimidar. Muchos ya estamos cansados de ellas». Solo que nadie lo había dicho en voz alta. Antes de que pudiera responder, una enfermera salió para anunciar que la paciente estaba estable, pero que necesitaba reposo. Patricia soltó un suspiro dramático y corrió tras la enfermera exigiendo entrar.
Nosotros esperamos, pero al cabo de unos minutos otra enfermera vino a decir que mi suegra había pedido ver solo a Patricia. Esa fue la confirmación de lo que ya sabíamos. Incluso en un hospital, ella seguía alimentando el favoritismo. Mi esposo bajó la cabeza, pero esta vez no había tristeza en su mirada. Había un cansancio profundo, como si algo dentro de él se hubiera apagado. «Está bien», dijo con voz firme. «Si esa es su decisión, que se quede con ella». Salimos del hospital entre murmullos y miradas. Algunos nos siguieron, otros se quedaron. Pero lo que pasó después fue lo que realmente marcó la ruptura definitiva. Una semana más tarde, un primo organizó un asado en su casa de Tlalpan. Era la primera reunión familiar después de la hospitalización, y había un aire extraño, como si todos supieran que algo iba a estallar. Cuando llegamos, me sorprendió ver que muchos se acercaron a saludarnos primero a nosotros. Varias tías abrazaron a mis hijos con cariño, como si intentaran compensar años de indiferencia. Patricia, en cambio, estaba en una esquina, observando con rabia contenida, rodeada solo de un par de aliados incondicionales. El primo anfitrión, Julio, levantó su copa a mitad de la comida. «Hoy quiero decir algo», anunció mirando a todos. «Estoy cansado de fingir. Lo que pasó en el hospital fue un aviso. No podemos seguir siendo una familia dividida por caprichos y favoritismos. Yo, al menos, me pongo del lado de quien siempre fue menospreciado». Las miradas se dirigieron hacia mi esposo. Él se puso de pie lentamente, y el silencio se hizo pesado. «Gracias, primo. Pero no quiero lástima ni discursos bonitos. Lo único que pido es respeto para mi esposa y mis hijos. Si no pueden darlo, entonces mejor no cuenten con nosotros». Las palabras resonaron en el jardín. Varias cabezas asintieron, y en ese momento sentí algo increíble. Era como si por primera vez la balanza se estuviera inclinando hacia nosotros. Pero Patricia no podía quedarse callada. Se levantó, con una copa en la mano, y dijo en voz alta: «Hipócritas. Todos ustedes. Ahora resulta que se ponen de su lado solo porque mamá está débil. Pero no se olviden de quién siempre ha estado para ustedes». El ambiente se tensó. Una tía respondió con firmeza: «¿De verdad, Patricia? ¿Siempre han estado? ¿O siempre se aseguraron de que nadie más importara?». Ese fue el momento en que todo estalló. Las conversaciones se transformaron en discusiones. Los gritos cruzaban el jardín. Algunos defendían a Patricia, otros nos defendían a nosotros. Era como ver un muro derrumbarse a golpes. Yo tomé la mano de mi esposo y susurré: «¿Te das cuenta? Ya no estamos solos». Él asintió, pero justo entonces sonó su celular. Lo contestó, y su cara cambió de inmediato. «¿Qué pasó?», le pregunté. Me miró con los ojos abiertos, incrédulo. «Es el notario de la familia. Dice que mi mamá quiere cambiar el testamento y que necesita que yo firme unos papeles». El silencio cayó sobre nosotros. No era solo una amenaza vacía, era real. Cuando recibimos la llamada del notario, supe que aquello ya no era un simple pleito familiar. Era una guerra abierta. Mi suegra no estaba dispuesta a ceder, y lo del testamento era su manera de presionar a mi esposo, de recordarle que siempre tendría el poder. Pasaron 2 semanas en un silencio extraño, como la calma que antecede a la tormenta. Y entonces llegó el mensaje en el grupo familiar: «Querida familia, los invito a una comida de reconciliación este domingo en mi casa. Espero que todos vengan para hablar como adultos y recuperar la armonía que tanto necesitamos». El mensaje llevaba la firma de mi suegra, adornado con un emoji de paloma blanca. Apenas lo leí, solté una carcajada. «¿Armonía?», dije mostrando la pantalla a mi esposo. «Esto huele a trampa». Él me miró serio. «Lo sé, pero si no vamos, ella se va a victimizar todavía más. Así que aceptamos». El domingo, llegamos a la casa de mi suegra en la colonia Roma. Todo estaba dispuesto como si fuera una fiesta elegante. Manteles largos, flores frescas, música suave de fondo. Ella estaba en la entrada, con un vestido sobrio y una sonrisa ensayada. «Bienvenidos, hijos», dijo, como si nada hubiera pasado. Entramos y nos encontramos con casi toda la familia reunida. Patricia, por supuesto, estaba a su lado, impecable, con esa sonrisa que escondía veneno. El ambiente era tenso, como si todos estuvieran esperando que algo sucediera. La comida comenzó con pequeños intentos de conversación, pero nadie estaba cómodo. Mi suegra, en medio de la mesa, levantó la copa. «Familia, hoy estamos aquí para dejar atrás los malentendidos. No quiero que la Pascua perdida sea recordada como una división, sino como una oportunidad para sanar». Algunos asintieron tímidamente, otros siguieron comiendo en silencio. Yo me mantuve callada, observando. Había algo en el tono de mi suegra que no me convencía. Y entonces, Patricia se levantó. «Yo también quiero decir algo». Se colocó al frente como si fuera a dar un discurso de boda. «Sé que muchos aquí piensan que mi mamá y yo hemos sido injustas,
que favorecemos a unos y despreciamos a otros. Pero quiero que sepan que nada de eso es cierto. Hizo una pausa, mirando a todos con dramatismo. La verdadera responsable de esta división es ella. Y me señaló directamente, con el dedo firme. Un murmullo recorrió la sala. Patricia continuó. Desde que llegó a la familia, lo único que ha hecho es manipular, dividir, enfrentar. Ella planeó lo de la casa en Valle de Bravo, inventó mentiras para hacernos quedar mal, y ahora está destrozando el corazón de mi mamá. Me puse de pie lentamente, con la sangre hirviendo. ¿Mentiras? ¿De verdad tienes el descaro de hablar de mentiras, Patricia? ¿Quieres que empecemos a contar quién ha inventado qué durante años? ¡Cállate!, gritó ella, perdiendo el control. ¡Tú no eres nadie en esta familia! El silencio que siguió fue brutal. Todos nos miraban expectantes. Fue entonces cuando mi esposo se levantó también y con voz fuerte dijo: «Ya basta, Patricia. Por años te saliste con la tuya porque todos te tenían miedo. Pero hoy se acabó». Miró a su madre. «Y tú, mamá, si de verdad quieres reconciliación, empieza reconociendo lo que hiciste. Reconoce que siempre me trataste como un hijo de segunda». Mi suegra abrió la boca, pero ningún sonido salió. Su rostro palideció y las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. El silencio se hizo insoportable. Y entonces, inesperadamente, la tía Carmen tomó la palabra. «Es verdad, todos lo vimos. Y nos callamos. Pero ya no podemos seguir fingiendo». El impacto fue inmediato. Otros tíos asintieron, uno tras otro, confesando que también lo habían notado. Era como si, por primera vez, toda la familia estuviera dispuesta a hablar. Patricia gritaba que todo era un complot, que yo los había manipulado, que nada de eso era cierto, pero nadie la escuchaba. La voz de mi suegra tembló al fin. Yo solo quise proteger a Patricia. Siempre pensé que tú eras más fuerte, hijo, que no necesitabas de mí. Mi esposo cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. No, mamá. Lo que hiciste fue lastimarme. Y lo peor, intentaste lastimar a mis hijos. Un silencio cargado cubrió la sala. Yo sentí que la historia entera de esa familia había cambiado en ese instante. De pronto, un teléfono vibró en la mesa. Era de uno de los primos. Lo miró y su cara se desfiguró. «Dios mío», susurró. Todos lo rodeamos. Era un mensaje que acababa de llegar al grupo familiar, enviado desde el celular de Patricia. Una foto nuestra en el hospital, la semana anterior, acompañada de un texto que decía: «Así es como celebran mientras mamá casi muere. Par de buitres». El problema era que Patricia estaba frente a todos nosotros, con el celular en la bolsa. La miramos incrédulos. Ella palideció, intentando desbloquearlo nerviosa. La sala explotó en gritos, reproches, acusaciones. Y en medio de todo el caos, yo supe que la caída de Patricia acababa de comenzar. Nunca olvidaré el caos de aquella tarde. La foto enviada desde el celular de Patricia, justo cuando ella estaba frente a todos nosotros, fue como la prueba final que derrumbó la máscara que había usado durante tantos años. Su intento de culparnos de todo se desmoronó en segundos. «Eso no fui yo», gritaba, tratando de desbloquear su celular con las manos temblorosas. Alguien lo hizo a propósito, pero nadie le creyó. Los tíos, los primos, hasta los sobrinos adolescentes empezaron a reclamarle. Era la escena que nunca pensé presenciar. Patricia acorralada, intentando defenderse, y mi suegra, en silencio, con la mirada clavada en el suelo. Al final, Patricia salió corriendo de la casa entre insultos y reproches. Mi suegra no fue tras ella. Por primera vez parecía agotada, vencida. Los meses siguientes marcaron el verdadero destino de cada uno. Mi suegra, debilitada física y emocionalmente después de aquel episodio, dejó de ser el centro de la familia. Perdió autoridad, perdió credibilidad, y poco a poco se fue aislando. Algunas tías todavía la visitaban por lástima, pero ya no tenía a quién manipular. Se aferraba a los recuerdos de cuando controlaba todo, como si no aceptara que su reinado había terminado. Patricia. Su caída fue todavía más dura. La foto del hospital circuló más allá del grupo familiar, porque alguien la reenvió a conocidos. Su reputación de hija ejemplar quedó destrozada. La gente comenzó a evitarla. Sus hijas dejaron de ser invitadas a fiestas infantiles, y hasta su propio esposo se cansó de los escándalos y empezó a hablar de separación. Nunca aceptó la culpa, pero la verdad es que quedó sola, atrapada en un papel de víctima que ya nadie le compraba. Mi esposo fue el que más cambió. Después de aquel discurso en la comida y de enfrentar por primera vez a su madre y a su hermana, algo dentro de él se liberó. Se volvió más seguro, más firme. Con los niños se transformó en un padre distinto, más presente, más orgulloso. La sombra en la que había vivido por años desapareció. Mis hijos...
Al principio no entendían del todo por qué ya no veían tanto a la abuela ni a sus primas, pero con el tiempo comenzaron a sentirse más tranquilos. Ya no había esa tensión en cada reunión familiar, ni esas comparaciones constantes. Ellos podían ser ellos mismos, sin sentir que debían demostrar algo. Y yo aprendí que defender a los míos no era crueldad, sino amor propio. Durante años había soportado humillaciones pensando que era mejor no hacer olas. Pero cuando vi a mis hijos ser rechazados, entendí que había llegado el momento de poner un límite. No me arrepiento. Si volviera atrás, lo haría otra vez. Un año después, llegó la Pascua de nuevo. Esta vez, nosotros organizamos la celebración en la misma casa de Valle de Bravo, que seguía a nuestro nombre por contrato. Invitamos solo a quienes querían compartir de verdad, sin máscaras ni jerarquías. Vinieron primos, tíos y hasta amigos cercanos. La mesa estaba llena de risas. Los niños corrían buscando huevos de chocolate, y el aire se sentía ligero, limpio. En un rincón del jardín, mi esposo me tomó la mano y susurró: ¿Te das cuenta? Esta es la primera Pascua que de verdad se siente como familia. Lo miré y asentí, porque la familia no es sangre. La familia se elige. Esa tarde, mientras veía a mis hijos reír, sentí que todo había valido la pena. La guerra con mi suegra y con Patricia había dejado heridas, sí, pero también había liberado a todos de un peso que cargábamos en silencio. Y aunque sé que todavía hablan de nosotros a nuestras espaldas, no me importa. Porque al final, lo que comenzó como un acto de venganza se convirtió en algo mucho más poderoso: la libertad de construir nuestra propia historia. Nunca más volvimos a ser los de antes. Y qué bueno,